¿Qué tal? Excelente día. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y damos continuidad a la lista de reproducción de filtrar como todo un profesional. Entonces estábamos viendo el caso cuando se realiza en versiones 2019 hacia atrás. Entonces, en el video anterior habíamos explicado precisamente cómo es que Excel trabaja las funciones matriciales como tal. Y bueno, vimos precisamente cómo es que se muestran las dimensiones, cómo es que las trabaja, dependiendo de cada una de sus dimensiones, vemos cuál es la matriz resultante. Y bueno, habíamos visto finalmente en la parte de la solución del requerimiento de filtrar los registros de categoría y ventas solicitadas, que era categoría componentes y ventas de 15,000 mayores a 15,000, habíamos visto precisamente cómo se fue que se calculó cada uno de los, de los parámetros que vienen en la función contar sí punto conjunto, es decir, qué significaba cada una de estas partes dentro del rango de criterios uno, rangos de criterios 2, criterio 2 como tal. Y nos habíamos quedado precisamente en la parte de cómo es que al final va a comparar las dos condiciones del conteo de criterios uno con el conteo de criterios 2, en la cual únicamente el resultado final va a traérselo de los criterios que coincidan tanto para el criterio uno y para el criterio 2 que se cumplan y que este sea un resultado de verdadero. De hecho, si nosotros ponemos la función como tal, aquí le escribimos igual contar punto sí punto conjunto, nos aparece una IntelliSense que nos dice, cuenta el número de celdas que cumplen con un determinado conjunto de coincidencias, de condiciones o criterios, ¿sale? Entonces, que cumplen con un conjunto de condiciones o criterios. Es decir, en este caso, el conjunto de coincidencias y criterios, pues fue precisamente que se cumpliera con el criterio uno y se cumpliera con el criterio 2 para que entonces se regresara el resultado final. Entonces, en esta ocasión vamos a ver de qué trata la función contar puntos y punto conjunto. Entonces, yo ya me di a la tarea acá también. En este otro archivo tengo ya la función como tal. Vamos a ir al portal de Microsoft para que de ahí nos vayamos guiando qué es lo que hace la función. Y dice aquí, función contar sí punto sí punto conjunto, y se aplica desde versiones 365 y la más antigua, según esto, marca aquí que es del 2016, pero bueno, ahí preguntándole a Michelin GPT me dice que es hasta la versión 2007, entonces vamos a confiar en que nos está dando la información correcta y que probablemente el portal de Microsoft, no sé si sea el caso de que como ya están descontinuadas las versiones anteriores, ya no las pone aquí o aplica para cuáles versiones. Probablemente sea por eso, ¿no? Entonces nos dice la función contar puntos y punto conjunto aplica criterios a las celdas de varios rangos en cuenta y cuenta el número de veces que se cumplen todos los criterios. Es decir, cuenta el número de veces que se cumplen todos. Es decir, se tienen que cumplir todos tal cual, porque si uno de ellos no se cumple, entonces no lo va a considerar para el conteo. Aquí viene un video de cómo se utiliza. Viene la sintaxis donde nos dice contar punto sí, punto conjunto, rango criterios uno y de aquí en adelante está entre corchetes, rangos criterios 2 y puntos suspensivos. Dice, la sintaxis de la función contar punto sí, punto conjunto tiene los siguientes argumentos. Criterio rango uno obligatorio. El primer rango en el que se evalúan los criterios asociados. Criterios uno obligatorio. Los criterios en forma de número, expresión, referencia de celda o texto que determinan las celdas que se van a contar. Por ejemplo, los criterios se pueden expresar como el número 32, entre comillas, mayor que 32, la referencia a la celda B4, el texto manzanas está entre comillas o 32 entre comillas. Criterios rango 2. Criterios 2, opcional. Rangos adicionales y sus criterios asociados se permiten hasta 127 pares de rangos y criterios. Bueno, aquí hay algo importante que a lo mejor se omite mencionar, que si nosotros en algún momento vamos a colocar algún criterio adicional que va, en este caso, dice que son 127 pares como tal, quiere decir que estos criterios cuando se colocan, aunque son opcionales, cada que yo pongo uno nuevo, del 2 al 127, tengo que hacerlo o tengo que incluir el criterio de rangos y su criterio.
¿sale? Entonces, trabaja en pares necesariamente. Es decir, una vez que yo indico criterio rango 2 o n, entonces se vuelve obligatorio que yo coloque el criterio correspondiente a ese criterio rango n. Luego dice, importante, cada rango adicional debe tener la misma cantidad de filas y columnas que el argumento. Criterios rango uno no es necesario que los rangos sean adyacentes. Ok. Las observaciones dice, los criterios de cada rango se aplican a una celda cada vez. Si todas las primeras celdas cumplen los criterios asociados, el número aumenta en uno. Si todas las segundas celdas cumplen los criterios asociados en el número, aumenta en uno nuevamente. Y así sucesivamente hasta evaluar todas las celdas. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, que estuvimos viendo la revisión. Entonces, dice, en caso de que se cumplan todas, en este caso voy a ocultar temporalmente estas columnas, voy a presionar control cero para que se oculten como tal, es el atajo del teclado y tener visible el criterio, bueno, a control Z, esta no solo tenía que haber ocultado estas dos, voy a presionar control cero, ya tengo aquí el conteo criterios 1 y conteo criterios 2. Entonces dice, cuando todas las condiciones se cumplen, entonces yo digo, ¿sabes qué? ¿Se cumplieron todas? Sí, se cumplieron todas. Ah, entonces yo le sumo un uno. De hecho, vamos a ponerlo aquí. Yo le sumo un. Aquí le voy a dar enter y vamos a quitar el formato, le vamos a poner al GRG y voy a poner el uno de nuevo. Por alguna razón ahí te trajo un formato de porcentaje. Luego, va a seguir revisando y pues cuando es falsos, cuando son estos falsos, pues no suma nada. Es como si tuviera aquí un cero, un cero, un cero y así se va sucesivamente cada que encuentra un resultado de falso. Entonces va a seguir revisando cada uno de los criterios como tal. Entonces, como dice el portal, ¿dónde está? Aquí está. Si todas las segundas celdas cumplen los criterios asociados, el número aumenta en uno nuevamente y así sucesivamente hasta evaluar todas las celdas. Entonces aquí está evaluando y acá vuelve a encontrar. ¿Se cumplen las dos? Criterio 1 y criterio 2, ¿se cumplen dos? Sí, se cumplen las dos. Ah, entonces este de acá lo aumenta el conteo, entonces ahora ya se cumplieron dos. Y así se va realizando el conteo. En este caso aquí vienen otros dos más que se cumplen, entonces aquí ya llevaríamos cuatro. Luego sigue revisando los que se cumplan, completan las condiciones. Aquí llega otra vez, ¿se cumplen las dos? Sí se cumplen, entonces se cumple como verdadero, entonces le agrega uno más y aumenta en uno, en este caso ya van cinco, y luego vuelve a encontrar, son dos verdaderos, entonces se cumple como verdadero, entonces al final del conteo dice, ¿sabes qué? Seis cumplieron, seis, seis registros cumplieron con los dos criterios, por eso es que el resultado en este caso es de seis. Luego nos dice, si el argumento de los criterios hace referencia a una celda vacía, la función contar puntos y punto conjunto trata dicha celda como un valor cero. Es decir, en caso de que, por ejemplo, aquí no encontrara un dato, por ejemplo, si no encontrara un dato en esta parte, lo consideraría como un cero y no lo considera. ¿Sale? Luego dice, en los criterios se pueden usar caracteres comodín, el signo de interrogación y el asterisco. El signo de interrogación corresponde a un solo carácter, o sea, un solo carácter sería, por ejemplo, la N, y el asterisco se corresponde con cualquier secuencia de caracteres. Es decir, de donde se ponga el asterisco, hagan de cuenta, si yo quiero buscar la palabra solo, pero quiero que encuentre todo lo que sea anterior a solo, yo pongo un asterisco y ese asterisco lo que estaría haciendo es encontrar pues todo esto. Sale cualquier texto que apareciera antes de la palabra solo, o al revés, si yo lo pongo después de la palabra que quiero encontrar, que es solo, pongo aquí el asterisco, entonces primeramente va a buscar solo y después el asterisco va a significar que todo lo que le siga a solo lo va a considerar. A eso se refiere con los comodines. Ejemplo uno dice, copie los datos de ejemplo en las siguientes tablas y péguelos en la celda A1 de una hoja de cálculo nueva de Excel para que las fórmulas muestren los resultados, selecciónenlas, presione F2 y luego Enter. Si lo necesita, puede ajustar el ancho de las columnas para ver todos los datos. Entonces, estos datos yo ya los pasé para nuestro querido, bello sentimiento llamado Excel de la versión de Microsoft Office 2019, que es esta de acá. Entonces, la primera fórmula nos dice contar puntos y punto conjunto del rango B2 de 2 y compara si es igual así. Entonces, vamos a poner la fórmula, que de hecho a lo mejor aquí el igual está de más, pero vamos a ver. Le vamos a poner contar, punto sí, punto conjunto, y dice que el rango de criterios va a ser de B2
B2 a D2. Este es nuestro rango criterios. Y el criterio va a ser que sean, en este caso el ejemplo pone como igual, así y sí aparece con acento, cerramos el paréntesis, damos enter y en ese momento nos dice que el resultado es 1, como lo muestra aquí. Resultado 1 dice, cuenta cuántas veces García, en este caso este es García, excedió una cuota de ventas por los periodos de T1, T2, T3 solo en T1. Es decir, solo en T1. Entre estos tres únicamente cumplió en T1. Luego, lo que yo les decía, ese igual está de más. Yo voy a copiar la fórmula presionando control apóstrofo. Con eso se copia en la misma fórmula o lo que tengamos en la celda superior, inmediatamente superior, se copia. Voy a quitar el signo de igual y voy a dar enter. Entonces, si se dan cuenta, obtenemos el mismo resultado. Entonces, podemos ver que en este caso no necesitábamos el signo de igual. Únicamente, como se va a hacer una comparación con la palabra sí, entonces no es necesario poner el signo de igual. Luego, el siguiente ejemplo nos dice contar punto sí punto conjunto, igual contar sí punto sí punto conjunto, y nos dice que en este caso va a tener dos criterios, que va a ser de B2 a B5. Entonces, de B2 a B5 es el rango criterios 1. Ese lo va a comparar de la misma forma que si es igual así, puedo yo seleccionar una celda donde diga así, y luego aquí le doy F9 para que me traiga el dato que corresponde a esa referencia y luego dice el rango de criterios 2 es de C2 a C5. C2 a C5. Y va a ser una comparación también con el texto sí. ¿Vale? Entonces el texto sí sería este y presiono F9 para atenderlo. Control Z. Únicamente este, F9. Sí. Cierro paréntesis y doy enter. Entonces en este caso me dice que dos cumplen con el criterio de que sean sí. Entonces, ¿a qué se refiere esa parte? Nosotros tenemos acá, está haciendo referencia a de B2 a C5 y de C2 a C5. Entonces, él internamente va a estar revisando. ¿Se cumple que cuota T1 y cuota T2 es igual a sí? No, no se cumple. ¿Se cumple que cuota T1 y T2 se cumple? Sí. Entonces llevo aquí 1. Luego dice, dice, se cumple como sí, se cumple como sí, sí, entonces le sumo 1 y ya tenemos aquí precisamente 2. ¿Se cumple los dos? No. Entonces mi resultado final es 2, que es precisamente este dato de acá. ¿Sale? Entonces, esto ya lo vimos en el video pasado, cómo se trabaja, lo vimos en la parte de las matrices, cómo es que trabaja Excel, esta parte de cómo se está realizando la operación que estamos realizando en este caso. Luego, el siguiente ejemplo dice, contar puntos y punto conjunto, y dice que el rango va a ser B5 de 5, B5 de 5, es este de aquí, y lo va a comparar también con la palabra sí. Voy a ver si presionando F9 aquí me lo cambia, control Z no. Tengo que seleccionar la referencia para que me lo ponga y luego presionar F9. Y luego el siguiente criterio dice que es B3D3. Entonces, B3D3 sería este B3D3 y también lo va a comparar con la palabra sí. Entonces, sí, selecciono este y presiono F9 para que me lo copie. Entonces, con eso evito yo tener que estarlo tecleando y que está capturado el texto correctamente. Entonces, voy a dar enter y me dice que es 1. Entonces, ¿qué está sucediendo en este caso? Vamos a ver. Primeramente está diciendo que va a tomar el rango, el criterio es 1, de B5 a D5 y el otro criterio va a ser de B3 a D3 y va precisamente a hacer las comparaciones. Entonces, en este caso, dice, ¿esto se cumple en que los dos sean la palabra? Sí, no. Entonces, no lo cuento. Este, ¿se cumplen que las dos palabras digan sí? Se cumple, se cumple. Entonces, paloma, entonces aquí tengo 1. Y acá dice, ¿se cumple que estas dos palabras sean iguales así? No se cumple, entonces no lo hace. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es mi resultado? Precisamente 1. ¿Sale? Luego nos dice, vamos a ver qué más nos dice el portal. Ejemplo 2. Se copian estos datos y bueno, aquí vienen los ejercicios que hay que realizar.
Entonces nos regresamos a nuestro querido Excel y me recorro para abajo. Aquí ya están capturadas los datos como tal. Bueno, en este caso a lo mejor no va a coincidir con la número de fila que dice 2 y 7, sino que van a seguir siendo las columnas A y B, pero en este caso es de la 31 a la 36. Entonces vamos a ver de qué trata los ejercicios. Entonces lo voy a hacer para acá para poder tenerlo a la mano, para poderlo visualizar. Y el primer ejercicio nos dice igual contar puntos sí, punto conjunto, y nos dice que vamos a utilizar el rango A2 a 7, que en este caso sería de A31 a A36, y esto lo va a comparar con que sea, dice que sea menor a 6. Cerramos comillas, y luego el rango criterios 2 va a comparar de A2, 7, A2 a A7, que es el mismo, digamos, el mismo rango criterios, pero ahora eso lo va a comparar contra qué, con que sean mayores a uno. Cerramos paréntesis y damos enter. Entonces nos dice que el resultado es 4. Aquí como nos dice, cuenta cuántos números entre 1 y 6 sin incluir el 1 y el 6 contienen las celdas de la A2 a la A7. En este caso es de A31 a A36. Entonces, ¿qué está sucediendo en este caso? Entonces, el primer dato que tenemos es que compara, compara este dato y dice menores a 6, menores a 6. Entonces, el único que no es menor a 6 es este de acá. Entonces, este lo quitamos. Entonces, ya tendríamos estos 5 valores que corresponden a menores a 6. Y luego hace la siguiente comparación donde dice, en ese mismo rango, chécame cuáles son mayores a 1. Mayores a 1 serían estos. Es decir, uno es mayor a 1, no, es igual. Entonces, este no me sirve, entonces se va. Entonces, si nosotros vemos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, que son los que corresponden precisamente al resultado que nosotros tuvimos. ¿Vale? Luego dice, contar puntos y punto conjunto, contar puntos y punto conjunto, en el que va a decir que va ahora a comparar el rango de los datos, rango criterios 1 lo va a comparar con que estos datos sean menores a 5, y el rango criterios 2 ahora va a ser la siguiente columna donde va a comparar que las fechas, en este caso, va a comparar si las fechas son menores al 3 de mayo, menor al 3 de mayo del 2011, cierro comillas, cierro paréntesis, doy enter y me dice que son todos los que cumplen el criterio como tal. Entonces, primeramente, lo que va a hacer es, de este rango de celdas, dice que va a checar que sean los menores a 5. Menores a 5 son estos de acá. Entonces, este no me sirve, estos dos no me sirven como tal. ¿Sale? Luego dice, de las fechas, de las fechas como tal, me vas a checar cuáles son menores al 3 de mayo. Entonces, menores al 3 de mayo son estas dos fechas de acá. Entonces, todas estas de acá son o iguales o mayores, entonces no me sirve. Entonces, finalmente, ¿qué hace el contar puntos? Sí, va a comparar uno a uno, se cumple de este cuadro, de estos que sí me sirven, este cumple, sí, entonces ya llevo uno. Luego dice, este cumple y este cumple, sí, entonces le suma y ya llevamos dos. Entonces aquí dice, este cumple y este cumple, no, este cumple y este cumple, no. Entonces ya de estos pues, ni hablamos, entonces sumamos estos dos del conteo y precisamente tenemos el resultado de dos que nos está dando aquí como tal. Y el último ejercicio que está haciendo en este caso va a poner igual contar, sí, punto conjunto, igual de A2 a A7, bueno, en este caso es de A31 a A36, va a checar, en este caso, le vamos a concatenar el menor que, como es texto, y se lo vamos a concatenar con un ampersand, y se lo vamos a concatenar al que sea, en este caso, allí mm, dice A6, que en este caso sería A35 como tal, y luego el rango criterios 2 de la misma forma es la segunda columna, en la segunda columna como tal, y eso lo va a comparar con, también aquí concatenado le está diciendo menor, que le va a concatenar el ampersand,
y en este caso dice que es B4, B4 en este caso sería B33, que es este. Cerramos paréntesis y damos enter y de la misma forma me da el número 2. Sale, de hecho, aquí dice, eh, dice, cuenta cuántas filas tienen números menores que 5 en la celda de la A, en este caso sería A31 a A36, y además cuántas filas tienen fechas anteriores al 3 de mayo del 2011 en las celdas de B31 a B36. Y el siguiente ejercicio dice, la descripción es la misma del ejemplo anterior, pero se usan referencias de celda en lugar de constantes en los criterios. Es decir, con- de preferencia se aconseja que se ocupen referencias a poner nosotros los datos duros como tal. En este caso pusimos el 5 como dato duro y la fecha. En este caso pusimos la fecha. La fecha la pusimos también, la tecleamos nosotros directamente. ¿Sale? Entonces, aquí hace referencia precisamente acá el B3, la referencia es esta, el 3 de mayo de 2011, ¿sale? Y pues hace el mismo cálculo que el caso anterior. Entonces, una vez que nosotros ya vimos cómo funciona válgame la redundancia, la función contar punto sí punto conjunto, entonces regresamos a nuestro ejercicio y vamos a ver que finalmente qué fue lo que hizo la fórmula como tal, donde dice contar sí punto conjunto, donde tiene rango criterios uno, rango criterios 2, criterio 2. Entonces, nosotros vimos en el video pasado cómo se hizo ese cálculo en el cual nosotros ya obtuvimos esos dos datos como tal. Entonces, lo que hace es precisamente ir sacando cuántos cumplen como verdaderos, cuántos se cumplieron como verdaderos, como tal, para decirnos, ¿sabes qué? Fueron 6 los que se cumplieron. Que en este caso podemos ver que los que se cumplieron, en este caso yo los puedo ir pintando, le digo, ¿sabes qué? Es uno, le digo, estos dos se cumplieron los dos, entonces los sumo, van dos, aquí es 3 y 4, se cumplieron, 4, estos dos cumplieron, los pintamos como 5 y finalmente, el último que cumple es estos dos y nuestro conteo es de 6. Es decir, todos los que hayan cumplido todas las condiciones los va a ir contando, ¿sale? Va a ir haciendo el incremento como tal. Entonces, es la forma en la que la función contar puntos y punto conjunto, en conjunto precisamente revisó y machó las comparaciones entre estos criterios, rangos criterios y los criterios que se solicitaban. Y en este caso, pues nos dio precisamente los 6 resultados que teníamos que cumplieron con que la categoría fuera componentes y que las ventas fueran mayores a 15,000, ¿sale? Entonces, por eso es que utilizamos acá el, 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 el similar a la función y, que donde dice la función y nos dice que todos si yo pongo aquí la función y, dice, comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Es decir, todos los argumentos fueron verdaderos, sí, entonces me regresa verdadero. Aquí ¿todos fueron verdaderos? No. Entonces, como uno no fue verdadero, entonces me regresa falso. Y bueno, cuando son todos falsos, pues igual lo mismo da como resultado falso. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente vamos a continuar de nuestra fórmula principal. Vamos a pasar a la fórmula principal y recordar que en el video de la solución que hicimos de corrido, utilizamos esta fórmula primeramente para sacar precisamente el consecutivo de todos los registros que tenemos actualmente en ese rango que estamos trabajando. Entonces vamos a explicar la función fila, de qué trata, y vamos a ver cómo se obtuvo este resultado, a qué refiere esta parte de acá y esta parte de acá. O sea, aquí sí vamos a hacer referencia, vamos a ir trabajando precisamente con la referencia, en esta es absoluta, absoluta para la fila, y en este caso también para la fila, y la columna se quedó en referencia relativa, es decir, cada que nos movemos a la derecha, va a cambiar, pero las filas, aunque nos movamos hacia arriba o hacia abajo, siempre va a hacer referencia a la fila 6 a la 106. ¿Sale? Entonces, hasta aquí dejamos este video. Nos vemos en el siguiente y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.